Buenas noches. Vamos a dedicar nuestro programa de hoy, diríamos, a la filantropía del Hospital Bernal. ¿Por qué les digo esto? Porque vamos a hablar de medicina tradicional china con, ustedes ya lo conocen, el señor José Peris Sánchez, que sobre este tema sabe mucho, es naturópata, ya nos lo contará. Y digo de la filantropía del Hospital Bernal porque durante el mes de mayo y seguramente también durante el mes de junio, ya lo contará el señor Peri Sánchez, estarán dando una consulta gratuita, él ya nos consultará acerca de esto. Pero también le queremos dedicar nuestro programa de hoy a lo que se ha dado en llamar la generación Nini, sobre todo aquellos que ni siquiera estudian. ¿Por qué? Porque chavales, pibes, como decimos nosotros, botijas, como se dice en Uruguay, el conocimiento es poder. Quien no conoce, quien no tiene conocimientos, realmente no puede movilizarse en la vida. Pero no somos nosotros quienes tenemos que hablar acerca de todo esto. Es José Peri Sánchez. Buenas noches. Buenas noches, Héctor. Muchas gracias por venir A vosotros. Otra vez entre paciente y paciente a hablar con nosotros. Y entonces lo primero que queremos preguntarte es que le expliques a la gente qué es esto de la filantropía del Hospital Bernal con respecto a tus conocimientos en medicina tradicional china. Vale. La medicina tradicional china, yo empiezo a estudiarla en el 79 porque busqué respuestas tanto a patologías como a emociones como a situaciones. Y realmente la única medicina que a mí me está demostrando que busca el origen de la causa es la medicina tradicional china o la medicina ayurveda, que también es otra, y cuya filosofía es holística. Quiere decir esto, yo particularmente no creo saber tanto de medicina tradicional china, tengo mi experiencia y esa es la que pongo de relieve, la que utilizo y con la que trabajo. Para mí es lo más completo que hay hoy en día. ¿Por qué? Porque la medicina en términos generales, si no es holística, está coja. Yo no puedo de ninguna de las maneras poner parches puntualmente, está bien, pero seguido, yo no puedo parchear toda la vida. Perdona que te interrumpa, pero sobre todo para el espectador, el holismo, que es el trato como un todo del organismo y no indivisible. Correcto. La palabra holístico significa que tu circulación de los pies tiene que ver con toda tu visceralidad y con toda tu organilidad. Quiere decir, hay 5 vísceras y 5 órganos, todos ellos interdependientes. A lo mejor el espectador se confunde cuando hablamos de interdependencia. Esto quiere decir que si te tratan un páncreas, este páncreas tiene que ver con tus pies, con tus brazos, con tu cabello, con tu vista, con tu habla, con tu olor corporal, con todo. Entonces, cuando se trata una enfermedad en forma holística, lo que se intenta averiguar, y esto la medicina tradicional china lo borda, y lo borda desde hace unos 3000 años, busca el origen, es decir, para que el espectador se sitúe, tendríamos que hablar, por ejemplo, de una víscera, como es el hígado, que es muy famosa, y tendríamos que decir que el hígado es una fábrica de enzimas, y de 500 cosas más. Y estas enzimas se reparten por todo el cuerpo, de tal manera que la medicina china ha creado unos conceptos que hasta el momento científicamente se han demostrado muy poco y por eso se ha rechazado. Pero existir existe, como es el chi. El chi, para que la gente que me está viendo lo interprete bien o se acerque como yo, porque todavía no está identificado o conceptuado al 100%, es movimiento. Pero este movimiento va acompañado de una información innata. Es como si dijéramos gravedad. Tú la gravedad no la ves, pero la sientes porque te pega a la tierra. El chi es una energía
que fabrica tu cuerpo. Otra historia sería el yin. Bueno, pues cada órgano y cada víscera del cuerpo fabrica chi, fabrica yin, elabora o ejecuta yang, y hay también lo que se llama plenitudes o vacíos. La gente sí que entiende lo que es una plenitud, un exceso, y un vacío igual. Fíjate si la medicina tradicional china es sabia, pero no sabia porque sea científica, que también lo es, sino porque los chinos siempre han transmitido con el ejemplo. Por aquí, poco. ¿Por qué? Cuando se empezó la medicina tradicional china, tú solo podías fijarte en el enfermo y decir, cuando una persona tiene una mala circulación, una cianosis, por ejemplo, se le ponían los labios morados. Nadie escribía se le ponen los labios morados, pero el médico chino sabía que cuando los labios se te ponen morado, bazo no funciona bien, los 5 huesos con la médula roja no elaboran bien, y tú tienes una síntesis de glóbulos rojos que no se corresponde con un funcionamiento orgánico apto. Entonces, la medicina tradicional china lo que permite, desde todos los puntos de vista, es: en tu anamnesis, Héctor, yo recojo tu queja, artritis, perfecto. Y yo ahora te voy a decir desde tu artritis cómo te fabricas tu artritis. Desde tu cortisol suprarrenal, desde ausencia de hormonas, desde ausencia de líquidos, desde una hiperactividad hepática, desde un vacío de yin de corazón. Es decir, es muy complejo. La gente de lo que estoy hablando parecerá que habla en chino, y es verdad, es así. Por eso es holístico. Por ejemplo, una ceguera. Todos conocemos que una diabetes puede dar ceguera. Pero para curar una ceguera no solamente tocamos el páncreas, tocamos el hígado, tocamos el corazón, tocamos el bazo, tocamos gónadas, lo tocamos todo. Y rectificamos de cada una de esas partes un poquito, que es lo que hacen las bases de Erlangen. Das una fitoterapia para aquí, otra fitoterapia para allá, y al final se traduce en ejes metabólicos. Todas las enfermedades, incluida el cáncer, se basa por lo menos en la alteración de 8 ejes metabólicos. Ejes metabólicos que tienen que ver con el calor, con el frío, con la sequedad, con la humedad, con el viento. Es decir, hay unas noxas climáticas, frío, calor, humedad, sequedad, que interfieren en nuestra vida diaria. Y hay unos órganos dentro de nosotros cuyo trabajo es neutralizar la calor, neutralizar el frío, neutralizar la humedad, neutralizar la sequedad o neutralizar el viento. Y a los telespectadores les voy a hacer un hincapié, si me lo permites. ¿Cuántas veces dentro de una etapa de lluvias ha parado la lluvia, ha empezado el viento, y la gente lo que suele notar es que le pesa la cabeza? Con peso, no con dolor, con peso. Sensación de peso en la cabeza. Significa, en pocas palabras, que frente a los cambios de clima, tu cuerpo o tu sistema defensivo, tus defensas, está tratando de adaptarse. Por eso, en las épocas como la que hemos pasado ahora, que hoy hacía mucho calor y mañana mucho menos, al sistema inmune se vuelve loco. Tiene mucho trabajo, le provocamos estrés. De ahí las alergias, los resfriados, los dolores. Si no he hecho nada, ¿cómo puede ser que ayer estuviera bien y hoy tengo un dolor que no me pueda mover? Pues señores, esto lo hace los cambios bruscos de temperatura y sobre todo que no estamos preparados para adaptarnos al cambio de frío a calor con tanta rapidez. Ahora bien, José, la gente, ustedes lo saben, es muy voluble, es muy cambiante. En prácticamente todos los órdenes de la vida. Fíjense, por ejemplo, en mi país hubo una señora política ya desaparecida que pasó por todos los partidos políticos de Uruguay, todos, no le quedó ninguno. Cada una de las elecciones ella se presentaba para diputada o para senadora por un partido diferente, una cosa increíble. Y así en muchísimas cosas. Pero en el fútbol, por ejemplo, es imposible. El que es de Boca y no va a ser nunca de River. El que es de Peñarol nunca va a ser de Nacional, o el que es de Barcelona no va a ser nunca del Madrid. Pero, en este caso,
de la medicina, y ahí va la pregunta. También hay distintos tipos de curaciones. Antes de comenzar la entrevista hablábamos de C. Arigó, aquel brujo paulista de Congoña do Campo, que hacía milagros, en fin. Pero esta medicina tradicional china, entonces, ¿es compatible con la medicina tradicional? Perfectamente, perfectamente. Cuando viene una persona, y es el ejemplo que más de donde se arranca nuestra experiencia, que tiene un problema realmente crónico, en un principio lo que se hace desde el diagnóstico de la medicina tradicional china es averiguar qué metabolismos tiene alterados, sin dejar la medicina que está tomando. Se rectifican los metabolismos poco a poco, y lo que se observa es que cuando vas al médico y te hace un análisis de sangre, de orina o de indicadores tumorales, van remitiendo, van rectificando, y el médico pues te va quitando medicación. Pero es perfectamente compatible. Ahora, esta medicina tradicional china, lo repito una vez más, ¿qué perfil tiene? ¿Qué aspectos toca? ¿Qué es lo que cura en la persona? Vamos a ver. Una vez más, tengo que decir que el único que cura es uno mismo. Yo os daré un ejemplo. Cuando hablamos al principio del primer programa, hablamos del vis medicatrix, de la fuerza innata de autocuración. Si tú a tu cuerpo le das hierbas, en este caso yo trabajo con Erlingen y es de Erlingen, estas hierbas regulan el metabolismo. Paralelamente, yo tengo que decirle al paciente qué cosas estaría bien que desestimara, que cuestionara, y en la mayoría de las veces tiene que haber una voluntad. Esta voluntad, yo siempre he hablado de crecimiento personal o de responsabilidad particular de cada uno. Si tú tienes una artritis o una artrosis, me da hoy por ahí, y no rectificas tus comidas, y no rectificas tus emociones, y no rectificas tu modus operandi o tu actitud de vida, el primero que te va a decir no vas bien soy yo, y toda la vida no vas a estar tomando estas hierbas. Tienes que hacer algo. Entonces ya le invito a esta persona a que tome otras medidas. Pongamos por caso el de una persona como la he visto yo en Pamplona, tratándole un cáncer de pecho. A esta persona se le tratan 8 metabolismos que tienen que ser concretos. Sin uno de estos metabolismos no hay cáncer de pecho. Mi maestro Félix Irigoyen así me lo dice y yo lo creo porque lo he visto. Pero a la persona en cuestión se averigua por qué esa persona se ha gestado, se ha generado ese cáncer de pecho. Porque su biología lo ha permitido. Y a la persona en cuestión lo que se le dice es, vamos a ver, nosotros vamos a rectificar estos metabolismos, nos vamos a acercar todo lo que pueda, pero tú tienes que participar también, tú no tienes que estar pasiva. Y entonces tenemos que ver dónde tienes tu conflicto, laboral, familiar, emocional, social, y con toda la humildad, que seas capaz abordar los temas que realmente son para ti traumáticos, bochornosos, quizá inasequibles. Y es ahí donde tú le estás dando a tu cuerpo información para que esos 8 metabolismos remitan. Ahí está la fuerza innata de autocuración. Y ya que hablas de metabolismo, entonces, evidentemente la gente sabe perfectamente lo que es, pero también quiere saber qué son, cuáles son los metabolismos en medicina tradicional china. Vale. Nunca mejor dicho, es chino. Entonces, cuando hablamos de un vacío de yang, hablamos de una persona que no tiene energía, hablamos de una persona que orina de 7 a 12 veces al día, hablamos de una persona que se despierta muchas veces por la noche. Estoy hablando de un metabolismo, del yang solamente. Estamos hablando de una persona que piensa mucho para hacer las cosas porque cuestiona, ¿estoy preparada o no estoy preparada? Estoy hablando de un indeciso en exceso. Estoy hablando de una persona que tiene unas digestiones lentas. Sigo hablando de yang. Entonces, cada uno de estos metabolismos
Si hablamos del chi, por ejemplo, el chi es la energía que te mueve. Es lo que tú dices, estoy fuerte, me siento con ganas de comerme el mundo, tengo ganas de estudiar, tienes un chi fuerte, potente. El yang es el que ejecuta, el yin es el que elabora. El metabolismo del yin es el de la persona estudiosa, meticulosa, que tiene paciencia, que es educada, que hace las cosas poco a poco, que la ves porque apenas se le oye, apenas se le ve, pero hace muchas cosas y las hace bien hechas, con criterio, con conciencia. Eso es el yin. El yang es lo contrario, es el que ejecuta, es el que hace, es al que ves, es el que habla, es el que hace mucho deporte, es el que tiene trabajos, es el que está hacia afuera. Para que me entienda la gente, el yang siempre está hacia afuera, el yin siempre está hacia adentro, sin ser ninguno de los dos malos, ni sin ser polaridades tampoco. Por ejemplo, una persona que te dice, mira, yo toda la vida he sido atleta, he sido muy yang y ahora no sé por qué, pues me está pasando esto, no tengo ganas de hacer nada. Me deprimí el mes pasado o el año pasado porque rompí con mi pareja, y entonces se averiguan qué metabolismos de la persona, riñón, páncreas, bazo, con el argumento que me aporta el paciente, yo coloco al hilo las palabras que me dice, exactamente. Voy cubriendo un metabolismo y voy identificando a través de la oratoria o a través de la entrevista del paciente, voy anotando y poniendo los metabolismos que yo creo que están tocados, los más tocados, porque está todo tocado, todos los metabolismos están tocados, pero voy a por los 4 o los 5 exageradamente tocados. Uno de ellos, por ejemplo, una insuficiencia de yin hará que sudes por la noche, por muy friolero que seas durante el día. Y la pregunta que se le hace al paciente es, ¿usted es friolero o es caluroso? Friolero. ¿Usted es de los que se tapa por la noche y a medianoche le entra un sudor, un calor y tiene que sacar un pie, una mano o quizá destaparse? Sí, durante 5 o 10 minutos después me vuelvo a tapar. ¿Qué ocurre aquí? En fisiología médica se dice que la médula suprarrenal segrega en esas horas de la noche un pico de adrenalina superior al de la noradrenalina. Y esto es lo que hace que la persona sude. Una persona, por ejemplo, el típico ejemplo de la persona que se enamora de una chica, se pone en una forma yin, porque no sabe cómo llegar a ella. Y elabora, y elabora, y elabora. Y cuando se declara, pasa al yang. Qué bonito, ¿no? Pues en todo en la vida es exactamente igual. Si tú estás mucho tiempo en yang, la filosofía china dice que mucho yang lleva al yin, ¡paf!, caes. No te puedes mantener siempre en la cresta de la ola. Y tampoco puedes estar siempre deprimido con un yin extremo. Después rebotas. Es como, por ejemplo, el hielo. El hielo de entrada refresca, yin. Pero llega un momento que si estás muy en contacto con el hielo, te quema. Esto es yang. Y todo en la vida es así. Y esta filosofía, que yo me acuerde, viene del emperador amarillo, y el diagnóstico se hace por los pulsos, por la lengua, y yo también lo hago a través del iris, de la iridología. Es decir, lo que trata la medicina china, conforme dice él, es que muchas golondrinas forman un nido. Ese nido es el diagnóstico. Y las golondrinas son los diferentes metabolismos de los que yo me voy valiendo, de que tú me dices, mira, yo llego a las 10 de la noche y me tengo que acostar. Y otra persona me dice, yo no me acuesto si no es hasta las 12 o tal. Entonces, hay un ciclo que se llama circadiano, dura 24 horas, y ya te dice que cada órgano del cuerpo recibe energía durante 2 horas. Si tú ubicas el esquema del tiempo donde tú estás yang o estás yin, te vas al órgano y averiguas desde su metabolismo, pongamos el hígado que es el que más se habla. Si ese hígado está hiperactivo,
si ese hígado está deprimido, si ese hígado está comprimido. Hay muchos calificativos para poder hablar del hígado o del corazón. Voy a explicar una cosa que la he tenido últimamente y que quizá a la gente le interese. Es muy curioso. Cuando una persona está triste, directamente se provoca lo que llamaríamos un yin de corazón. El síntoma que tiene está fuera del cuerpo. Siente que está fuera del cuerpo. Porque cuando yo le corrijo el metabolismo, me lo dicen así. Yo le doy algo para la insuficiencia de yin de corazón. No estamos hablando de cardiopatía, no estamos hablando, sino de la emoción del corazón. No de las palpitaciones, no del corazón que palpita. Cuando una persona se toma la base que yo le doy, lo primero que me dice es, mira, yo no te voy a decir que estoy relajado, pero antes estaba aquí y ahora estoy dentro de mí. Son sensaciones. Y estas sensaciones abundan, las hay, y no te puedes imaginar los maestros que yo he tenido en clientes que me explican tan finamente, con tanta pulcritud, con tanta exactitud, cómo duermen, cómo comen, lo que les duele. Y no podemos tratar a la misma persona, tanto si es friolera como si es calurosa. Esa es la llave. El friolerismo o el calor. Porque, señores, hay una cosa que a mí no hace mucho tiempo que lo descubrí, porque, repito, mi ignorancia es muy grande. Cuando una persona hace la digestión, existe lo que llaman la bomba de sodio, que es el duodeno. Ahí es donde más agua se metaboliza. Cuando una persona tiene mucha sed, o muy poca sed, o bebe muy poco, lo que significa es que en epitelio está encharcado. Y a todos les da por activar el riñón. No, el riñón y algo más. Si no tocas la digestión, ya puedes hacer que una persona orine. Va a seguir almacenando. Entonces, para mí es una maravilla, y podríamos decir que estoy enamorado de lo que hago, porque cuando la gente habla de una digestión y cómo he terminado de tomarme un arroz y yo me duermo, caigo. La historia es, ¿durante cuánto tiempo te duermes? Pues unos 15 minutos, eso es normal. Pero si te vas a 2 horas, te voy a decir que tienes una insuficiencia digestiva, que hace las digestiones súper lentas, porque tu ácido clorhídrico es pobre, o porque tienes una hernia de hiato, o porque las sales de la vesícula biliar no están en condiciones, o porque no tienes la acidez adecuada en duodeno, o porque tu estómago no es capaz de digerir y porque tu hígado no aporta las enzimas necesarias a través de la vesícula. Quiero decirte, son muchas de las cosas que simplemente corrigiendo una digestión se normalizan, incluido el dolor. Para terminar esta primera parte, hoy estaremos todo el programa contigo para aprovecharte bien y los televidentes. Algo que también es importante. Yo decía al principio de que el conocimiento es poder. Entonces, por ejemplo, 2 hombres estudian mecánica de coches. Uno le lleva el coche averiado, de pronto uno tiene una opinión acerca de la forma de arreglar el coche, el otro tiene una opinión diferente. Cuando uno va al médico, la medicina tradicional, al médico de cabecera, el médico de cabecera ve, por ejemplo, que es un problema urológico, lo pasa al urólogo, porque, por ejemplo, tiene cálculos renales, y resulta que a esa persona le recomiendan también que vaya a la medicina tradicional china. Entonces, cuando llega esa persona, de pronto, hasta con las urografías que el urólogo le mandó a hacer, ¿cómo reacciona ese médico especializado en medicina tradicional china si sigue los cánones anteriores o varía absolutamente todo? Pues hay de todo. Hay quien dice que somos curanderos, hay quien dice que no se nos acerquen, y hay quien recomienda fervientemente, si quieres dejar de estar enfermo, vete con el osteópata, con el acupuntor, con el diagnóstico de medicina tradicional china, con el psicoterapeuta holístico o cualquier persona terapeuta que trabaje con medicina holística. Yo hago humildemente medicina holística mientras pueda
y mientras me dejen, porque digamos que incluso dentro de las familias, una familia normal, hay hijos que no comulgan con padres o padres que no comulgan con hijos. Aquí estamos para tolerarnos todos y de hecho, dada la pregunta tuya, yo invito a todo el mundo a que entre en mi Facebook, en poner una L mayúscula suficiente en la Orden de la Olivera, verán a Francisco Barnosei, que ha escrito un libro Entre dos aguas. Este señor es científico, es fisiólogo, neurofisiólogo, y lo que dice es, el médico está arriba, casi idolatrado, que me parece muy bien. Pero los terapeutas hacemos mucho y bien. Un respeto, que es lo que dice Paco Barnosei. Yo desde mi experiencia, lo que os puedo decir es que para ser médico hay que tener vocación, hay que amar al prójimo y hay que tener una intención muy clara de que el enfermo conozca el origen de su historia, el origen de su dolor, el origen de su depresión, el origen de su ciclotimia o bipolaridad, el origen del golpe, el origen de la diabetes, el origen de la leucemia, el origen de su cáncer, el origen de lo que quieran. La medicina tradicional china llega y explica. Otra cosa es que el paciente, si viene por primera vez, no entienda nada, pero nada de nada. Me han venido aquí porque tengo una amiga que le ha ido muy bien con usted y simplemente me ha dicho que venga. Y entonces yo me veo con la discreción de decirle, vamos a ver una cosa, yo tengo que apuntar aquí un motivo de consulta. Pues mira, yo es que tengo artritis. Esta noche vamos de artritis. Y la siguiente pregunta que te voy a hacer como cliente mío es, ¿qué estás dispuesto a hacer para erradicar la artritis? Eso el médico de cabecera no lo hace. No están educados en ello. Yo siempre pido que mi paciente se involucre. Yo solo no puedo hacer nada. Claro. Bueno, José, vamos a hacer una pausa, porque reitero, el segundo bloque también vamos a seguir conversando de esto que es tan interesante. Así que a ustedes les decimos simplemente, como en Grandes Valores del Tango, en mi país, un corte, una quebrada y enseguida volvemos.